Bueno, mi gente, aquí haciéndole una breve explicación de este proyecto que de verdad ha sido muy controversial y quiero explicarles algo súper sencillo, súper rápido acerca de esto. Este es mi levitador magnético, así, incluso que se lo mostré en un pequeño video donde apreciamos a Albert Einstein flotando en el aire, como vemos acá, que ha sido llamado como ciencia ficción, de que esto no es real, que aquí hay magia y que he estado engañando a muchos de mis seguidores con esto. Se los voy a mostrar acá. Albert Einstein no es más que internamente un tornillo, como ven acá, que en la parte superior le he colocado un imán y hace este mismo efecto. Lo coloco cerca del campo magnético y sencillamente levita en el aire. Un levitador magnético flota en el aire. Aquí lo podemos apreciar. Pero vamos a conocer el principio de esto, cómo se trabaja o hacer una explicación científica de cómo se realiza este fenómeno de la levitación magnética. Vamos a quitar esto de acá, quitamos al Albert Einstein de aquí, al tornillo con el imán y quitamos la estructura. Quitamos la estructura de aquí. Vamos a hacer una explicación muy rápida, en este caso de lo que es la levitación magnética, los procesos y cómo llegamos a realizar esto. Quiero explicar algo muy sencillo. Este levitador magnético, vamos a hacer este video muy corto y muy fácil. Esta es la parte de levitador magnético. Aquí vamos a utilizar imanes común y corriente, que todos lo conocen, imanes de corneta, imanes de neodimio, que son los más fuertes. Quiero que sepan que los imanes tienen dos polos, que son un polo norte y un polo sur. Son las estructuras que está compuesta un imán, con sus líneas de campo magnético, que algunas son más fuertes y otras más débiles, dependiendo del imán. Aquí sabemos que un imán es la interacción que tienen los imanes, que un imán posee dos polos, como hablamos anteriormente, y que un imán al cual se le acerca otro imán con sus polos invertidos se atraen, es decir, polos opuestos se atraen. Cuando estos polos opuestos se atraen, forman un imán más potente con unas líneas magnéticas más fuertes. Esto es la estructura o como conjuntamente cuando dos imanes se unen. Cuando dos imanes son atraídos, ¿verdad? O nosotros mismos los atraemos a las mismas caras, sencillamente estos se repelen, crean las líneas que crean el campo magnético, sencillamente a las mismas cargas son repelidas, los mismos polos, es decir, sur y sur, son repelidos, no permiten la unión. Ustedes pueden apretarlo el imán y acercarlo efectivamente, pero al dejar de ejercer presión, sencillamente ellos por sí solos se van a separar. Esto es en este caso la interacción de los imanes. ¿Estamos claros hasta allí? En este caso nosotros vamos a utilizar, esto es un principio de un electroimán o de una bobina. Hay muchos campos, muchas aplicaciones que se le dan a esto, pero vamos a trabajarnos únicamente y enfocarnos en lo que es un electroimán, una bobina. Pero ¿cómo se crea o cómo se hace un electroimán? Es fácil, sencillamente en un núcleo de metal usted enrolla cientos de vueltas o las que sean necesarias en ese imán, varias espiras de un alambre de cobre, y usted le va a inducir electricidad y esto se va a convertir en un electroimán común y corriente como el imán que conocemos, el imán permanente. Pero ¿cómo es esto posible? Ya que al enrollar el cable en el núcleo este caso de metal, al inducirle una corriente eléctrica, se crea un campo magnético, alrededor de él. Y esto va a ser incrementado en donde influye la corriente y la cantidad de vueltas o el tamaño del electroimán o de la bobina. En este caso así trabajamos. Vamos a hacer un imán como el que vimos al principio, pero en este caso este imán va a poder ser apagado y encendido, que es la diferencia del imán y de un electroimán. Recuerden, el electroimán se puede apagar, es decir, sus propiedades magnéticas pueden aparecer y desaparecer, todo ello debido a la inducción de una corriente eléctrica. Eso es el funcionamiento de un electroimán. Apago su campo magnético y enciéndose un campo magnético. Eso es el electroimán. Aquí una analogía más o menos cómo funciona. No se le induce corriente a la bobina, sencillamente es un alambre enrollado en un metal. Cuando le insertamos corriente a la bobina, le hacemos inducir una corriente eléctrica, este genera un campo magnético donde podemos apreciar norte y sur, igual que un imán común y corriente como vimos anteriormente.
quiero que conozcan estos términos, aquí se los coloco. El término de levitación, y me dice, se lo voy a leer rapidito, se denomina levitación el efecto por el que un cuerpo u objeto se haya suspendido estable en el espacio. Ahí estamos bien, un objeto que se haya suspendido en el espacio estable se conoce como una levitación, sin mediación de otro objeto físico en contacto con el primero que sustente o al que levita o flota. Es decir, que ninguna otra intervención, ¿verdad?, sostenga o mantenga al primero que levita, es decir, nada lo sostiene. Esto se conoce como levitación. Aquí nos indica todo ello bajo los efectos de ¿qué? De la gravedad. O también el fenómeno no ordinario, que consiste en que un cuerpo se levante sobre la tierra manteniéndose en el aire sin apoyo natural, es decir, la persona queda suspendida en el aire sin ninguna ayuda de un tercero. Esto ya es la parte que yo considero como fenómenos sobrenaturales. Una persona que flota en el aire, levita. Aquí dice incluso, grabado del siglo XVIII, 18, pero que muestra a San José Cupertino en una de sus levitaciones. Ya esto lo considero sobrenatural y de repente ciencia ficción hasta esta parte. Aquí solamente nos está indicando a qué se le llama levitación. Esta parte, a qué se le llama levitación. Pero existe también la levitación magnética. Usted lo puede buscar en Wikipedia y conocer los términos y todas las aplicaciones que se tienen de esta levitación magnética, leyes, efectos, todos los teoremas, todos los podemos investigar aquí en Wikipedia, donde vemos que la levitación magnética no es mal llamada y sí existe. Ya les voy a decir por qué no es ciencia ficción. Aquí me dice que la levitación magnética, también conocido por su acrónimo en inglés de maglev, que no es más que Magnetic Levitation, es un método por el cual es mantenido a flote por acción. Un objeto es mantenido a flote por acción únicamente de un campo magnético, es decir, que un campo magnético sostiene a este objeto y lo mantiene en el aire. En otras palabras, dice, la presión magnética se contrapone a la gravedad, es decir, que el campo magnético es más fuerte y se contrapone a la gravedad, venciendo, ¿verdad?, la fuerza que la Tierra ejerce hacia los objetos hacia abajo. Cabe decir que cualquier objeto puede ser levitado siempre y cuando su campo magnético sea lo suficientemente fuerte. Aquí lo vemos, entonces el término de levitación magnética existe. Incluso es aplicado hoy en día. ¿En qué? En los trenes magnéticos, los trenes maglev, se llaman así. Trenes de levitación magnética muy veloces que tienen países asiáticos. Entonces no hay ciencia ficción, no hay mentira, no hay magia, porque todo se hace debido a este principio, a la levitación magnética. Pero me dicen, levitación magnética no existe. Incluso hay más términos. La levitación magnética fue el primero que vimos, el que yo realicé. Y está la levitación ultrasónica, que es mantener en el aire, ustedes observan aquí, pequeñas gotas de agua, incluso una araña en el aire y una pequeña bolita de anime. Se dan cuenta, estos cuerpos, ninguno posee propiedades magnéticas, ni las gotas de agua, ni este pequeño insecto, ni la bolita de anime. No posee ninguna característica o propiedades magnéticas. Son mantenidas en el aire por la levitación ultrasónica, es decir, por el sonido, las ondas de choque que crean, en este caso, el sonido a una frecuencia muy alta, ultrasónica, inaudible, hacen que estos objetos, claro, trabaja con objetos muy pequeños, de gramos muy bajitos, los puedan ser mantenidos en el aire. Esto es por levitación acústica. Si existe, no es magia. Busque levitación ultrasónica en Wikipedia y usted lo podrá observar. Y está la levitación por superconductor. No es más que cuando un material, en este caso conductor, es sometido a criogenia, es decir, es llevado a una temperatura muy baja, se convierte en un superconductor, ofreciendo la resistencia cero. ¿Y qué pasa con esto? Se dieron cuenta los científicos que al ser un superconductor repele todos los campos magnéticos, todo. Es decir, él se separa del imán y comienza a levitar. Comienza a levitar porque está criogenizado, está convertido en un superconductor. Y eso hace que no llegue a adherirse, se convierte en un material diamagnético y sencillamente flota o levita en el aire. Busquen esto para que vean que no es ciencia ficción, sino realidad, ciencia, física incorporada, física electrónica y en este caso alteración de un cuerpo. Lo pueden ubicar. Vamos bien hasta allí. Las leyes y efectos, aquí más o menos lo que me conozco, las de Gauss, Coulomb, Faraday, y ustedes los pueden buscar. Hay muchísimas más, pero son las que más o menos conozco. La levitación magnética en ciencia ficción, sí la he visto. Martin McFly volando con la hoverboard, la patineta,
y el ilusionista Chris Angel flotando o levitando en el aire. ¿Cómo hizo Steven Spielberg para hacer la patineta? No tengo idea. Magia. ¿Cómo hace Chris Angel para flotar en el aire o levitar? Magia. No tengo ni idea. Aquí sí considero que hay ciencia ficción. Les quiero mostrar esto porque en mi Facebook Richard me coloca. De verdad que no sé dónde se encerró él aquí. Él me coloca: me disculpo por haber tratado de convencerte de que pidieras disculpas y sacaras de duda a los seguidores que tienes. Es decir, que saque de duda y le pidiera disculpas a mis seguidores, dándoles una explicación científica del experimento que dice: mal llamado por Mar 10, ya vamos a ver quién es Mar 10, mal llamado por Mar 10 como levitador magnético. Es decir, que está mal llamado levitador magnético, que eso no debería llamarse así, y que él me dice que eso no es más que atracción y repulsión. Yo le digo que sí, es un levitador magnético, porque incluso ya vimos las definiciones de que trata de levitación magnética, y que en este caso no podemos hablar sencillamente de atracción y repulsión, porque solamente yo en mi caso utilizo una sola fuerza, que es la fuerza de atracción. Ya le voy a explicar por qué. Y repulsión se utilizaría en otros casos. Yo le dije que no, le expliqué 1000 veces, pero él se encerró en esta parte, que es atracción y repulsión magnética solamente. Exacto, atracción y repulsión magnética son estos dos fenómenos de atracción y repulsión, uno y otro. Y se conoce como levitación o levitador magnético, en este caso. Y él me dice que no, y dice: ya veo que tú eres un científico de ciencia ficción. Ojalá yo pudiera hacer una tabla como Martin McFly. De verdad que me encantaría tener esa patineta de Martin McFly. O poder hacer lo que hace Chris Angel. Me dice: tú eres científico de ciencia ficción. Eso no lo sabía y te pido disculpas. De verdad que no soy de ciencia ficción, porque muchos de estos proyectos lo han replicado mis seguidores. Han hecho unos mucho más hermosos que el mío, más bonitos estéticamente, todos. Y de verdad que ninguno me ha dicho, tengo más de 1000, casi 1500 seguidores en YouTube, en mi canal, y ninguno me ha dicho: usaste magia. Albert Einstein está ahí porque tú lo hechizaste. Tú utilizaste una magia donde él queda flotando en el aire y nos hace creer a nosotros que él está levitando. Y nadie me ha dicho eso. Todo es ciencia, física y electrónica. Por eso les invito a que ustedes pasen por mi canal y lo observen. Entonces me dice: es mejor que pidas disculpas y no dejes engañadas a las personas que me siguen. Por eso es que escribo estas reflexiones, luego entender tu punto de vista hacia la ciencia. No mantengo a nadie engañado, una vez más, porque esto es ciencia. Es decir, si usted lo replica, o yo lo replico, o cualquier otra persona lo replica, va a obtener los mismos resultados. Ahí ya hablamos de ciencia, no hablamos de magia o de ciencia ficción, porque los hechos están a la mano de cualquiera. Entonces esto es ciencia, no es, en este caso, ciencia ficción ni engaño. Cualquiera lo puede hacer. El día que yo les muestre una patineta de Martin McFly, o yo sencillamente levite en el aire, dúdenlo, de momento dúdenlo, porque no tengo ni la capacidad ni los conocimientos para hacer la patineta de Steven Spielberg, ni el proceso que utiliza Chris Angel para flotar. Este es Mar 10, este es el canal de Mar 10 en YouTube, donde él hace un levitador magnético, y él dice que es mal llamado levitador magnético, y a pesar de que ya conocimos en este caso la definición de levitación magnética, estamos en lo correcto, que Mar 10 crea un levitador magnético por atracción. Aquí estamos correctos, aquí estamos mi canal, 1000 y algo de suscriptores y todos los videos que he realizado. ¿Cómo está la levitación? Sí, es cierto, existen dos tipos: la levitación por atracción, que es el que yo realicé, y la levitación por repulsión. Hay dos tipos de levitación magnética. Incluso un pequeño juguete que se llama un levitrón, que no es más que un trompo, ¿verdad? Que posee un imán que se le da vuelta encima de un imán de anillo, un imán de esos que traen las cornetas, y los vórtices que crean en el campo magnético al girar impiden que caiga, manteniéndose arriba. Es decir, cuando este trompo deje de girar o lo haga más lentamente, va a ser atraído por la gravedad y por la atracción del imán. Aquí sí hablamos de repulsión porque este levitador está hecho de manera al revés al que yo hice. Es decir, que estas bobinas interconectadas repelen el imán hacia arriba y lo mantienen, ¿verdad?, estable, pero repelido hacia arriba, es decir, que él no caiga en ningún momento. Y aquí en esta parte, Albert Einstein es atraído hacia arriba por el electroimán, es decir, él está siendo atraído y no repelido. Esta es la diferencia, por eso quiero que entiendan. Repulsión mantiene al imán hacia arriba, y atracción mantiene a Albert Einstein tratando de conectarse al electroimán, por ser caras distintas. Vamos bien hasta allí. Repulsión y atracción en levitación magnética.
¿Cómo hice el mío? Sencillamente fue la estructura que realicé con un electroimán, como vimos, un circuito electrónico que se encarga de todos los procesos y sensores infrarrojos que crean una barrera infrarroja. Vamos a utilizar dos fuerzas. Una, la de la gravedad, que todos sabemos que atrae a cualquier objeto a 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, indiferente sea su masa. Aquí es donde cabe destacar que si lanzamos un elefante o una hormiga, caerán al mismo tiempo. Y la otra fuerza que vamos a utilizar es la fuerza del electroimán. Es decir, cuando se energiza, se convierte en un imán y cuando deja de inducirle la electricidad, no pierde sus propiedades magnéticas. Entonces, tenemos aquí a Albert Einstein, el muñequito, siendo atraído a la parte superior por el campo electromagnético de la bobina, es atraído hacia arriba. Cuando Albert Einstein rompe la barrera infrarroja, sencillamente apaga el electroimán, es decir, no lo apaga, sus propiedades magnéticas disminuyen, son con menor intensidad y al campo magnético ser menor, ejercer menor atracción, sencillamente va a haber una fuerza que va a ser más fuerte, que va a ser la fuerza de la gravedad. No va a ser más que atraer a Albert Einstein hacia abajo por efectos de la gravedad. Pero cuando Albert Einstein baja, sencillamente deja de bloquear la barrera infrarroja y una vez más activa el electroimán. ¿Y qué pasa? Ejerce la fuerza una vez más hacia arriba. Entonces hablamos de dos fuerzas, la gravedad hacia abajo y la fuerza electroimán que lo impulsa hacia arriba, lo atrae hacia arriba. No hay repulsión en ningún momento, no hay repulsión. Sencillamente enciende el imán y apaga el electroimán, apaga y enciende, apaga y enciende. Esto es el proceso de atracción controlada por el haz de luz infrarroja. Esto es la explicación científica. Atracción. En ningún momento hablamos de repulsión porque yo no le doy vuelta al Einstein ni invierto la polaridad de la bobina. No hablamos de repulsión en ningún momento. Entonces este proceso de caer y subir se hace a una frecuencia muy alta, lo que conocemos como a cientos de ciclos por segundo. Al hacer este vaivén de subir y caer muy rápido, el ojo humano aprecia que Albert Einstein está flotando, levitando en el aire, cuando en realidad él está cayendo y subiendo a una velocidad muy alta y da la impresión de que está flotando, o en este caso levitando en el aire por una acción o un campo electromagnético. Entonces esto es una levitación magnética por atracción, no por repulsión. Aquí no hay repulsión en ningún caso. Vemos que internamente el electroimán es una bobina que está orientada de esta manera y Albert Einstein también está orientado con otro imán permanente con sus caras opuestas, donde hay solamente atracción. Como trabajamos con corriente continua, mi bobina no se puede invertir, y como este imán permanente está pegado dentro de Albert Einstein, no podemos decir que hay repulsión porque no invertimos ninguno de los dos. Esa es la parte de repulsión. Si hubiese una parte de repulsión, es decir, que las dos caras fuesen iguales, sur y sur, sencillamente Albert Einstein nunca se acercaría al electroimán, ni siquiera pasaría cerca. ¿Por qué? Estarían interactuando dos fuerzas. La gravedad lo empuja hacia abajo naturalmente, incluso la disposición o la interacción de dos caras iguales, dos polos iguales, sencillamente lo van a traer hacia abajo. Esto es repulsión. Por eso, al existir repulsión, es imposible que se pueda dar el fenómeno de la atracción, ¿verdad? O la levitación magnética controlada. Si existiesen dos caras idénticas y aparte de ello estaríamos trabajando o estaría presente el fenómeno de la gravedad atrayendo hacia abajo. Por eso no hay repulsión, solamente atracción controlada de Albert Einstein. Y esto es la levitación magnética. Espero que ustedes puedan haber salido de dudas, mi amigo Richard también, mis compañeros que me siguen en YouTube, en mis videos en Facebook, puedan salir de dudas y puedan conocer que esto no es más que una levitación magnética por atracción controlada. No hay repulsión, en ningún caso aquí hay repulsión. Espero se hayan salido de dudas, les haya gustado mi video y hasta una nueva oportunidad.